Estás escuchando Miradas del Sur, primer podcast ecofeminista latinoamericano hecho por Juventudes, una producción de Latinas por el Clima. En el último tiempo, Ecuador ha sido testigo de un levantamiento social en la ciudad de Otavalo, que rechaza el decreto 126, el cual elimina el subsidio al diésel y golpea directamente el transporte comunitario, la agricultura y la economía de los sectores populares. Frente a esta movilización, liderada por comunidades indígenas, el gobierno de Daniel Noboa impuso un estado de excepción en 7 provincias y desplegó una fuerte presencia militar. Sin embargo, para las comunidades indígenas y campesinas, la lucha va mucho más allá del precio del combustible. Es una defensa de la vida, del territorio y de los derechos colectivos frente al avance del extractivismo minero, la criminalización de quienes protestan y una estrategia estatal que amenaza la participación democrática y la autonomía de los pueblos del país andino. El capítulo que escucharán a continuación fue grabado días antes de la ola de represión de la que en toda la región hemos sido testigos, por lo que tuvimos que grabar un fragmento introductorio explicando lo que está sucediendo en las comunidades a través de nuestra conductora y hoy protagonista Sydney Males, mujer indígena, quichua de Ecuador, líder en justicia climática, derechos humanos y participación juvenil. Junto a ella, a través de una dinámica un poco distinta a lo que vieron en el capítulo anterior y los que siguen, exploraremos cómo vive la participación multilateral y territorial siendo joven y cómo su experiencia puede inspirar a otras juventudes en Latinoamérica. Bueno, quiero seguir la continuación de nuestro podcast contándoles lo que había pasado en mi comunidad, Quichua Otavalo, en el norte del Ecuador, lugar donde yo nací, lugar donde yo presencié todas las violencias, la vulneración a nuestros derechos como pueblos indígenas. Voy a dar como un resumen muy sencillo porque quiero recordarles que este capítulo ha venido reforzándose un poco debido a las distintas actividades que hemos tenido, pero también porque Otavalo al estar atentado, al estar violentado por los militares, especialmente por el Estado, por el gobierno de Daniel Noboa, tuve bastantes gestiones que realizar desde mi escritorio, armando documentos para hacer también un llamado al relator especial de los pueblos indígenas de Naciones Unidas y a su vez tener que estar lista para mi participación en la COP30, en la Conferencia de las Partes de Cambio Climático en Brasil. Entonces, debido a estos procesos, es que el pueblo quichua Otavalo a inicios del mes de octubre fue la CONAIE, es la Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador. Es como la madre de las bases de cada una de las comunidades. Dentro de la CONAIE existen como otras directrices como el Ecuarunari, que sería de la sierra, y dentro del Ecuarunari está la FISI, que es la que estaría abarcando al territorio en donde yo vivo, que sería Otavalo. Pero, por consecuencia, la CONAIE es la que marca el inicio del paro. El presidente, al estar tan, digamos que genera una maniobra estratégica en la que mueve la vicepresidencia a Otavalo y la presidencia al centro del Ecuador. Cuando Otavalo se convierte en la vicepresidencia del Ecuador, o la sede de la vicepresidencia del Ecuador, pues llega a estar militarizada y tras la militarización empieza a haber varios ataques porque la comunidad indígena no quiere la presencia de estos dentro de nuestros territorios. Y también recordar que la presencia militar no es nada regular, no es nada común. Los militares están entrenados para matar, están entrenados para proteger a la patria, se supone que para proteger a los ciudadanos de esto, pero no es lo que ocurrió. Hay un conteo muy progresivo, una línea de tiempo que podríamos ir en detalle, pero en realidad Otavalo el día, desde el día 12, que es el día 12 de octubre, que normalmente a nivel internacional se conoce como el Día de la Resistencia, es el inicio. En la madrugada todos nos despertamos con la noticia de que en una comunidad que se llama San Roque, los militares ingresaron y cortaron el cabello a 2 de nuestros comuneros. Y este es uno de los dolores más fuertes que se da en contra de nosotros, nuestra dignidad, nuestra
presencia e identidad como Fucho Otavalo se rompe tras el cortar el cabello a dos hombres, porque nuestros conocimientos ancestrales están enlazados con la raíz de trenzar nuestro cabello. Entonces no se convierte en un acto simbólico, en un acto político dentro de la comunidad. Y después se realiza una marcha simbólica ante esto, ante la protesta de que no se quiere tener militarizada nuestra comunidad. Al día siguiente se anuncia un convoy humanitario para el ingreso dentro de nuestras comunidades, porque ya llevaban como una semana y media en paro. Por lo tanto, este convoy humanitario se supone que venía con medicinas, comida, ropa, colchones, toda la ayuda humanitaria que se debería recibir. Pero en realidad lo que vino cargada es de militares, de armas, de un montón de cosas que solamente iban a perjudicar a la comunidad. El día 14 es el más grave, lo llamamos como la masacre de Otavalo, donde a partir de las 5 de la mañana están ingresando los militares por la zona norte de la vía 35, y ahí inician lanzando bombas a las distintas casas, a los distintos terrenos de las comunidades aledañas del centro de Otavalo. Y en el ingreso del centro de Otavalo es en donde empieza todo este enfrentamiento con los comuneros. Los comuneros estaban lanzando piedras y para que no haya este ingreso de los militares, porque ningún carro, ningún convoy militar estaba ni con medicinas ni peor con comida, solamente militares. Pero para eso también dentro de la Policía Nacional de la sede estaban también armados y también había otros militares. Con ello, pues salieron todos en conjuntos a atacar a la gente. Tras este suceso, hubo como 406 heridos. De estos hubo varios detenidos, a pesar de que hay que contar que antes de esto ya hubo 12 detenidos, 13 en total. A una chica indígena la pudieron sacar libre y a los 12 no se los pudieron sacar libre hasta hoy, que 19 de noviembre, que ya salió libre el último compañero. Pero aún así ellos están con cargas muy fuertes. Y para no hacer tan larga esta historia, hay una vulneración de derechos a nuestra identidad, a nuestra cultura, a nuestros derechos como pueblos indígenas, a nuestras estructuras, a nuestro territorio, y también el presidente ingresa al territorio a decir que si no se lo dejan pasar, él nos va a mandar sacar. Entonces esos discursos que se van replicando desde la derecha, desde la extrema derecha, se podría decir, que da a conocer cuál es el papel desde presidencia. Hemos presenciado 406 heridos. De estos, 60 fueron también detenidos. De los 60 detenidos salieron en libertad al momento o también al día siguiente. Estos detenidos fueron arbitrariamente. Muchos militares se metieron a los hogares, muchos militares también agredieron a los centros médicos, tratando de meter a la cárcel a cada uno de los manifestantes. Entonces, por eso es que ingresaron en los hospitales, en las clínicas, en las casas de acopio, para poder detenerlos, llevarlos directamente a la cárcel y ponerles una carga que no necesariamente era por manifestación. Recordando que la Constitución tiene un artículo en el que se recalca que los pueblos indígenas tienen, bueno, y en sí la ciudadanía tiene un derecho a tener manifestaciones. Bueno, entonces este es como un breve recuento de lo que pasa en Otavalo. Aún todavía estamos trabajando desde el área humanitaria para poder saber qué se puede realizar con los heridos, porque de ellos hay varios que están todavía en gravedad. Muchos fueron amputados, muchos tuvieron que perder sus ojos. Y creo que esto es uno de los casos más graves que ha tenido en este caso mi comunidad, Otavalo,
porque no solamente se vulneran los derechos como pueblos indígenas, sino que también se ve la presencia de un gobierno autoritario que no solo quiere deslindarnos o generar brechas a nosotros como población, como pueblo, sino también empieza a dar este discurso para poder ingresar y requerir los minerales que nosotros tenemos en nuestras comunidades. Dentro de Imbabura tenemos una de las áreas más grandes que el gobierno quiere concesionarlo. Esta área queda en una comunidad que se llama Buenos Aires, que está como a unos 40 minutos de mi comunidad, pero que está dentro de la provincia. Entonces, y asimismo tenemos otros lugares como INTA, que ha estado en lucha muchos años, porque son ecosistemas que tienen páramos, que tienen humedales, que tienen muchos otros animales, eh, están rodeados de un ecosistema bastante fuerte, bastante grande, que lo único que la presidencia quiere hacer o recalcar es generar más extractivismo. Entonces, fuera de la agresión física, psicológica, verbal, que el presidente da hacia Otavalo porque nos menciona como pueblos terroristas, su intención va más allá, que se genera una alianza con el tema de ingresar, romper, generar brechas dentro del pueblo para poder acceder a los recursos naturales. Entonces es una lucha de pueblos indígenas, pero también es una lucha de los recursos naturales, de nuestro ambiente, de nuestra Pachamama que vive y sigue latente. Creo que el día que la CONAIE menciona que hay el final de la finalización del paro, fue un momento muy doloroso porque no se hace justicia, hasta ahora no hay justicia para Otavalo. Pero si nos vamos desde un área espiritual, también cuando recibimos esta noticia desde la madre, desde la cabeza, que es la Tonaye, pues empezó a caer un diluvio muy fuerte que nosotros dijimos, el Tayta está llorando, la Mama Cotacachi está llorando, que son como las montañas de los volcanes que están cuidándonos. Y creo que esto es una de las vulneraciones más fuertes y que varias comunidades en toda Latinoamérica han estado recibiendo. Esto es uno de los puntos por los cuales quiero alzar más mi voz por Otavalo. Es algo que me ha roto y es algo que marcará a todos de por vida. Y creo que por eso es que ahora estamos alzándonos, levantándonos puntos, articulándonos y creando mayor memoria de lo que pasó con imágenes, con videos. Y también les invito a ver, creamos una página que se llama Runas Archive, en donde publicaremos más adelante sobre qué está pasando en Otavalo, cómo vamos a generar mayor incidencia, proyectos, para poder recapitular y revalorizar lo que es nuestra identidad como quichuas. Y como quichuas que hemos venido de varios Mindalaes, Mindalae quiere decir la migración que se ocurrió en cierto tiempo por nuestros padres y nuestros abuelos y que generaron un desarrollo de abajo hacia arriba para nuestras comunidades quichuas. Y esto nace tras la venta de artesanías, la música, y por eso es que normalmente cuando dicen que los otavalos estamos por todo el mundo, es verdad, porque muchos se levantaron, se fueron, tuvieron que ir a sobrevivir en otros países para poder dar un sustento mejor, un desarrollo mejor a la comunidad, sin darse cuenta de lo grande que íbamos a llegar a ser dentro de unos años. Y ahora con mayor orgullo llevo adelante mi Otavalo, el pertenecer a una comunidad quichua que sea Otavalo. Y eso, nada más. Gracias. Y perdón por ser tan larga este recuento. Ahora sí, continuemos con el episodio y sigamos visibilizando más violaciones y vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas, especialmente donde nosotros como jóvenes estamos partícipes y estamos siendo mayormente afectados para poder hablar y luchar. Estamos en el tercer capítulo de Miradas del Sur. Bienvenidas. Tomó tiempo dar el primer impulso con el primer capítulo, que me hizo sentir que este proyecto realmente existía. El segundo capítulo representó el primer paso hacia nuestro compromiso con él, pero ahora, con este tercer capítulo, siento que esto ya es tangible. Estamos comprometidas y avanzando, algo que parecía muy lejano cuando el año pasado apenas comenzábamos a hablar de esta idea. Algo muy lindo de este episodio es que tendremos una dinámica un poco distinta.
Seguimos comenzando con las voces desde casa, dando un salto desde Chile a Ecuador, pero esta vez estamos aún más en casa, ya que nuestra conductora es Sydney, quien a la vez será la invitada de este episodio. Así podrán conocerla mucho más a fondo y descubrir su historia, que en lo personal considero que es muy interesante y hermosa. ¿Quieres dar un poquito de contexto para este capítulo sobre ti, Sydney? Hola, hola con todos. Hola, queridos oyentes de Miradas del Sur. Qué interesante es tenerme a mí como la entrevistada cuando soy yo la que entrevisto junto a la bella Ámbar. Bueno, el contexto de este capítulo, como ya se sobreentiende, es más sobre mi desarrollo tanto profesional como territorial, pero más allá de esto, quizás también para conocer qué estrategias se podrían utilizar para poder tener una incidencia tanto local como internacional. El entorno en el que estamos trabajando es sobre cambio climático y las distintas variantes y soluciones que se están generando de manera colectiva. Y pues también recordar que yo desde chiquita les he estado hablando de mi Taita Imbabura y de las bellezas que están en torno a mi provincia. Y creo que desde ahí parte toda esta incidencia internacional, pero también todo el proceso artístico que vengo jalando desde que tengo uso de razón y que me ha enlazado con toda mi vida y con todo lo que ahorita he ejecutado. Y algo que quiero recalcar es que Ámbar también tiene una trayectoria inmensa y bastante importante en Chile, así que todas aquí tenemos una participación activa, política y artística que espera cambiar o inspirar para que nuestro mundo sea digno de vivirlo. Muchas gracias, Sydney. Me gusta mucho el tema de que las dos seamos artistas de alguna manera u otra, que hemos trabajado con eso. Y bueno, teniendo esto en cuenta, tu contexto, una breve presentación tuya, partamos de lleno entonces con la entrevista de hoy. Entonces, Sydney, bienvenida al podcast. Tú eres la entrevistada del capítulo de hoy. Estamos súper felices de tenerte aquí. Para comenzar, ¿será que puedes presentarte y contarnos un poco sobre ti, entregarnos contexto de tu comunidad y tu trayectoria como mujer indígena en el multilateralismo? Sí, claro. Bueno, mi nombre es Sydney Michelle Males Moinala. Soy mujer indígena de la comunidad Quichua Otavalo. Gracias a mi mami, pues crecí también un poco arraigada a la comunidad Peguche, que es dentro de la provincia de Imbabura. Y pues por mi papi tuvimos que emigrar a la ciudad, que es un poco más en el centro, que es como a 5 minutos de Peguche, pero ya es un poco más ciudad. Am, quiero como resaltar que en la comunidad quichua de la que yo vengo es muy importante de cuáles son tus ancestros. En este caso, por ejemplo, mi familia Moinala Pineda viene especialmente desde Quinchuquí, que es una comunidad de las faldas del Taita Imbabura. Y desde ahí viene como este enlace o esta conexión que tengo con todo lo ancestral, con todo lo que significa ser indígena, qué significa ser quichua o runa, porque nosotros tenemos ciertas costumbres y porque también enlazamos con el tema comercial, negociación, temas internacionales, la sabiduría de los pueblos indígenas y los conocimientos, las ofrendas, la justicia indígena y bueno, en general, como muchas cosas que hemos ido hilando desde la comunidad hacia la ciudad. Y creo que eso es algo que representa mucho al por qué o cómo es que he logrado llegar a donde estoy, aunque tampoco es algo tan grande. Eso, ¿qué más puedo decir? Bueno, actualmente en el tema profesional soy magíster, soy magíster en Relaciones Internacionales con mención en Negociación y Cooperación Internacional. Así de largo es el nombre que tiene mi título de maestría. Pero en mi pregrado, pues me gradué en la Universidad San Francisco de Quito y fue de Relaciones Internacionales y Ciencia Política. He seguido como en la rama internacional y por eso el tema del multilateralismo.
Actualmente también estoy trabajando con una organización que se llama GARN, que es la Global Alliance for Rights of Nature. Y dentro de esta estamos como con varias otras personas que son dirigentes o líderes de comunidades indígenas, especialmente en el norte global, em, y también el sur global, en donde yo soy facilitadora del cónsul indígena. Y aquí trabajamos en varios proyectos ya más, un poco más de tanto técnicos, especialmente ligados con el tema de la constitución, de los derechos de la naturaleza, y también un poco más esenciales, porque nosotros, como te digo, tenemos como un trasfondo un poco más desde la raíz del por qué somos runas e indígenas, y eso lo conectamos para algo un poco más en el tema de derechos, legalidades y todo esto. Estoy ahí y años pasados pues trabajé con BIM, que es una red que se llama Black Indigenous Liberation Movement, en donde creo que conocí e inicié mucho mi, mi bagaje internacional y conocí varios líderes de distintos países y que eso me ayudó mucho a entablar conexión. Am, Creo que eso, para no alargarme mucho, pues actualmente soy parte también de Latinas por el Clima, de Tremendas de Ecuador. Fundé un propio colectivo que se llama Walpay Crew. Y también soy parte del Cabildo Quichotavalo en mi comunidad. Estaba 2 años en la Secretaría de Educación y Cultura y actualmente apoyo como en esa incidencia internacional y el tema del medio ambiente. Creo que eso por el momento. Sidney, qué increíble eres. Yo creo que para que la audiencia te pueda conocer también, ¿cuántos años tienes ahora? Tengo 28, ya estoy viejita. 28 años y todas las cosas que has hecho, ¿no? Increíble, o sea, encuentro muy interesante también eso que comentas como de ser runas y te has dedicado muchísimo a esto como que ahí en relación a tu trayectoria y también tu historia indígena, como que siento que todo se conecta muy maravillosamente, es increíble. Em, bueno, nada que decir, siento que va a ser muy inspirador para la audiencia escucharte y para que puedan conocerte un poco más, eh, coméntanos un poco sobre tu motivación, qué te impulsó entonces a involucrarte desde tu juventud en este activismo, todas las cosas que haces y principalmente la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Sí, creo que en el anterior capítulo no me acuerdo bien, pero siempre menciono a mi mamá. Mi mamá ha sido uno de los puntos principales que me ha ayudado a enfocarme en qué es lo que quiero o qué es lo que me gusta. Primero porque mi mamá nunca me prohibió qué hacer, como qué seguir en mi carrera de profesión. Más bien lo que ella quería era como que yo mismo vuele, experimente y vea qué es lo que quiero hacer. Antes de esto, mi mamá me involucró mucho con el arte. Estaba, no sé, desde muy niña me metía en cursos de pintura, de teatro, de danza, de todo. Entonces creo que ahí hubo un poco más, por suerte, Otavalo, de donde yo vengo, es una comunidad quichua que todavía tiene mucha raíz cultural. Entonces, para nosotros es muy importante la chacana, los signos, las palabras en quichua, el enlace que tenemos, ¿no? Y, y ahí es cuando, por ejemplo, la pintura me empezó a llevar del los patrones que nosotros tenemos dentro del diseño andino. Am, el teatro nos llevaba a contar historias o leyendas que teníamos de años pasados, que quizás nuestros abuelos nos han contado y lo expresábamos en la vida real, nosotros siendo parte de esas leyendas. Que eso también ya era una raíz, ¿no? Del por qué la Laguna San Pablo tiene una esencia con la mujer y por qué la mujer murió de amor ahí por el Taita Imbabura y el Taita Imbabura. Todo eso se iba enlazando en todo el conocimiento que íbamos generando. Y también la danza fue algo muy importante porque si no, no es solo el movimiento del cuerpo, sino también como que expresábamos mediante el cuerpo ciertos significados de palabras en quichua, como el
el kai, el uku, el hana, lo expresábamos mediante pasos que lo presentábamos, ¿no? En la comunidad. Y así, como que eso fue el inicio de todo esto de involucrarme en un tema de defensa territorial. Luego, todo esto hila mi mamá era bordadora, se dedicaba a bordar camisas y a venderlas, pues en mi comunidad todavía es muy importante el bordado a mano y nosotros siempre usamos las camisas que son bordadas a mano y eso creo que mi mamá al despertarse a las 5 o 4 de la mañana, porque le veía siempre estaba bordando, siempre estaba lastimada los dedos y tenía unos pequeños callitos. Y luego le decía: "Yo también le voy a ayudar", yo también, aprendí a bordar, aprendí a hacer, sabemos hacer unas cruces en los encajes. Creo que eso también era una parte de una defensa, porque si bien estabas defendiendo tu vestimenta, tu traje tradicional, pero también estabas, sin darme cuenta, estaba mi mamá trenzando cosas, porque siempre que estábamos las 2 bordando, mi mamá me estaba contando cosas como historias del pasado, su vivencia, todo lo que ella quizás pasó en el tema de violencia intrafamiliar, pero también cómo ella veía el presente, ¿no? Y por qué a ella le gustaba bordar, por qué le gustaba combinar los colores, por qué se inspiraba en hacer patrones de flores, y eso también enlazaba del por qué, los derechos de la naturaleza eran importantes. Ella no sabía de derechos, pero ella sí me decía: "Es muy importante que nosotros cuidemos el lago, las cascadas, esto porque tiene una trascendencia, un poco más como esencial, que es algo que no se entiende aquí, pero que sí está muy ligado a nuestros ancestros". Decía, por ejemplo, am, que mi abuelito le decía Ñucorpiguya, que es como mi palomita. Y decía, y aquí en esto le dibujé una palomita porque me gusta. Y decía, y le voy a poner en color azul porque me gusta el agua y porque tiene un enlace, porque el agua te limpia. Y sentía que cuando mi papá me decía eso, me limpiaba, me decía, me sentía más suavecita, más limpia, radiante. Entonces, por eso es como que voy conectando todo del por qué es importante. E igual a veces sabíamos salir a caminar y estaba la cascada. La cascada decía, voy a ir a la cascada y necesito gritar. Porque claro, o sea, también hay que recordar que nuestros papás tienen una vida que también nosotros cuando somos niños no entendemos. Y me llevaba a gritar en la cascada, me llevaba a decir como que tenemos que agradecer, tenemos que decir gracias por la vida, gracias por esto. Todo eso fue como el anclaje de la defensa. Y ya después como que esta defensa de los derechos se fue entablando con mi capacidad al instruirme dentro del colegio, la universidad. Y siempre en el colegio me molestaban de que yo iba a ser abogada, porque yo les dije, mi papá me dijo que yo voy a ser abogada, entonces yo voy a ser abogada. Nunca fui abogada, pero eso me ancló con los derechos y para investigar mucho más allá. No, qué hermoso, Sidney. O sea, mientras hablabas, yo estaba acordándome de una palabra que se utiliza mucho, especialmente como los estudios de coloniales, que es el sentipensar. Como que siento que tú llevaste todo tu trayectoria o tu defensa o tu trabajo como activista dentro de esta idea de combinar el sentir con el pensar, como con lo cognitivo. Como que de lo que tú me decías, el tema de la cascada, entre otras cosas, pareciera como se siente de que al final tú haces lo que vives. Tú cuando te dicen de que eres una palomita y que esta palomita se limpia con el agua, al final eso, ese sentir o esta sensación que tú dijiste que te hace sentir como blandita, lo transformaste en activismo, en trabajo, en lo que tú hablas también cuando empiezas a dedicarte al final a tu carrera, por ejemplo, que son esta carrera más internacional, de negociaciones, etcétera. Viene todo mucho de un sentir que caes o que llevas contigo por detrás. Entonces, es precioso. Bueno, también una como artista, ambas somos artistas. Siento que el arte también te queda como marcado en el cuerpo. Y eso hace que cuando una habla,
te deja muy, ¿cómo decirlo? Te hace expresarte mejor y se hace que este discurso que uno trae es muy real, como tangible, porque viene dentro de como unas emociones y una identidad que uno va transformando, que queda muy palpada. Así que genial, Cindy, lo encuentro precioso, la verdad. Volviendo entonces al tema de tu juventud, que está bien marcada por esta historia tan preciosa que comentas. Me imagino que todo tiene sus obstáculos. Hay una presión también que existe o esta dicotomía entre esta sensibilidad que tú llevas con el ambiente, con la naturaleza, que ya está muy enraizada en ti, incluso llevada desde el arte, pero hay una crisis climática en la que estamos viviendo y que una va a vivir en el futuro como juventud, donde también hay un gran peso en torno a una responsabilidad que se le pone a la juventud para generar cambios. Mm, Desde tu experiencia, ¿cuáles dirías que son los principales desafíos que enfrentamos los jóvenes al intentar generar transformaciones en temas climáticos y sociales principalmente? En especial tú como juventud indígena que tiene toda esta historia por detrás. Sí, creo que los principales desafíos como jóvenes, creo que es importante también de alguna forma resaltar lo que en el anterior capítulo estábamos hablando, que era la interseccionalidad de las mujeres indígenas, la interseccionalidad dentro de un feminismo, interseccionalidad dentro de un cambio climático, porque afecta de muchas formas a las distintas personas, ¿no? Independientemente de cómo tú vivas y los privilegios que tengas, todos los desafíos que tenemos implica de dónde venimos, nuestra situación geográfica, nuestra situación familiar, intrafamiliar, nuestra descendencia. En este caso soy indígena, soy afrodescendiente, soy mestiza, vengo de una comunidad, que sería ya un poco el tema socioeconómico, al lugar donde que tú has enlazado quizás un tema un poco más espiritual o quizás no conoces mucho más a fondo sobre esto. Cada una son privilegios, ventajas y desventajas, pero creo que los desafíos que nosotros como jóvenes actualmente tenemos, que está mucho más marcado, es principalmente la participación. Como no podemos o no nos aseguran o no tenemos la participación libre, porque, bueno, también hay que tomar en cuenta que somos muchos jóvenes que ahorita tenemos un criterio un poco más avanzado, porque ya hemos cumplido el tema de la universidad. Creo que anteriormente nuestros papás o alguna de la mayoría de cierto porcentaje de la mayoría de nuestros padres no pudieron culminar sus estudios. Quizás algunos se dedicaron a migrar. En mi caso, mis papás no acabaron ni en la escuela ni el colegio. Mi papá es el único que acabó el colegio, pero eso porque es hombre. Mi mamá no, porque tuvo que dedicarse ya a la casa, al cuidado de sus hermanastros y luego al cuidado de nosotros como hijos. Em, pero eso también debilita un poco más, ¿no? Su posibilidad de poder expandirse desde su juventud o desde su realidad. Pero nos dan la ventaja de que nosotros ya podemos tener esas posibilidades de capacitarnos, de avanzar académicamente, de generar un criterio del qué estamos haciendo, o el por qué estamos aquí, o cómo podemos seguir avanzando. Y creo que ese contraste de esa realidad en la que yo estuve con mi familia, que te digo que quizás mis papás no tuvieran la posibilidad de educarse, pero yo sí, me da ese potencial de decir, a ver, tengo este bagaje familiar, yo necesito de ley salir adelante, de ley tengo que tener esa presión de poder generar una transformación dentro de mi comunidad o dentro de mi propia realidad, o sea, solo dentro de mi hogar. Y ese fue uno de los puntos principales. Pero claro, luego te encuentras con esto que no puedes tener nomás un micrófono abierto a decir, esto es lo que me parece a mí y esto es lo que no está bien en mi comunidad o en mi ciudad. Esto es lo que quizás dentro de la ciudad andina o quichua debemos cambiar porque hay un círculo vicioso de machismo todavía entroncado y todo eso, ¿no? Entonces
hay muchas cosas que todavía son tabú, hay muchas cosas que todavía se cierran dentro de un espacio delimitado y creo que como jóvenes debemos empezar a preguntarnos, ¿esto está bien o está mal? Indagar y generar como grupos colectivos, clubs, que serían como un poco más desde lo occidental, pero sí empezar a creer en esos espacios para nosotros empezar a generar un tipo de criterio y una voz, ¿no? Porque a veces quizás no podemos ir y estar hablando en el municipio que es como la entidad más cercana, y decir, hey, ¿qué les pasa? ¿Por qué nos están cortando el agua? ¿O por qué nos están subiendo la luz? O todo esto. Yo creo que si armamos grupos o colectivos o demás, ya tenemos un poco más de potestad y podemos hacer eso porque es nuestro derecho, ¿no? Como ciudadanos. Y después como que ir entablando más presión. Pero lo importante es eso, que es un desafío, es eso, de que no podemos tener tanta participación, pero algo que también tenemos como ventaja es que ya somos capacitados y podemos también, sí, apropiarnos de esos espacios de voz. Lo importante es saber cómo y tener unas estrategias específicas para hacer esos actos, porque tampoco vamos a lanzarnos a hacer vandalismo, ¿no? Pero sí a tener como un, un, un bagaje por detrás para decir, yo tengo esto, yo sé esto, y esto está pasando y esto es lo que exijo. Entonces, siempre como con ciertos puntos principales ya anotados, con eso sí ir y hablar. Creo que eso es un tema muy importante para transformar tanto en temas climáticos, sociales y todo, que nosotros estemos ahí presionando, luchando y armando ya un equipo potente o armando como personas que quieran también apoyar para que haya esta participación activa. Súper, Sydney. Comentaste de que, claro, es al final un desafío para la juventud poder tener voz en estos espacios, en especial en una crisis que se puede replicar tanto a nivel territorial como internacional, global. Y tú siento que estás como en esos dos espacios, tanto territorial con tu comunidad y tanto en espacios internacionales donde soy consciente que has tenido incluso la oportunidad de participar en espacios como las COP, Naciones Unidas, o ahora mismo que estás en Nueva York en este evento internacional. Em, y me empezó a surgir la duda de cómo sientes tú que se complementan estos dos niveles entonces de acción, y qué aprendizaje has obtenido al representar a tu comunidad, pero no solo representar tu comunidad, sino representarte a ti como juventud en estos escenarios que tienden a ser complicados como son las COP en específico, donde a veces se siente que las voces, por más que una está en espacios donde se abren esta oportunidad de poder negociar, etcétera, es difícil sentirse escuchada. Bueno, creo que estos dos se complementan y son muy fundamentales. Primero porque, bueno, dentro de la comunidad yo ya estaba teniendo esta representación, no necesariamente que, no sé, que yo fui la presidenta de tal cosa, pero sí dentro de las distintas organizaciones, dentro de la FISI, que es la Federación de Imbabura, que no estoy tan, no me acuerdo cómo se llaman las siglas, pero dentro de la FISI, que es un órgano dentro de la CONAIE, porque todo es como una escaleta de cuestiones, pues esta es como de la zona uno, ¿no? De mi provincia y de otras más. Pero esta especialmente tenía un grupo de jóvenes que son de distintas comunidades rurales de toda Imbabura. Y ahí fue cuando yo empecé a entablar conversación con ellos. Creo que nuevamente agradezco a mi mamá porque como crecí un poco en la comunidad, como tenía amigos de las comunidades, eso me ayudó mucho más, me facilitó a poder tener este anclaje con ellos. Y fuimos a un campamento, me acuerdo eso, ese fue el inicio de todo. Fuimos a un campamento, bueno, a todo esto yo ya tenía una experiencia académica, de haber investigado sobre temas de minería, sobre temas de extractivismo, sobre temas de ecofeminismo y todo esto. Y ahí es cuando entablo todo lo académico, lo teórico con la realidad.
Fuimos a un campamento que estábamos con personas de la Amazonía, de la costa, y este campamento fue en la costa, en una playa. Pero teníamos que convivir, acampar, teníamos que hacer muchas cosas más profundas. Y, y ahí es cuando empecé a entablar de cómo en nuestros territorios están siendo tan afectados, pero en distintos territorios también estaban haciendo algo, estaban actuando, estaban generando lo que acabo de decir, como grupos de acción, como grupos de que vamos a hacer carteles para hablar sobre tal cosa. Eran muy chiquitas las cosas, pero ya se estaba hablando, ¿no? Creo que eso fue el primer instante en donde yo dije, ok, esto no puede quedarse solo aquí, no puedo estar solo en el espacio local, me encanta, pero también necesitamos llevar más lejos. Y ahí hubo personas que empezaron a hablar sobre el tema internacional, no entendía muy bien. Luego, por cuestiones de mi liderazgo, pues de alguna forma fui electa dentro del Cabildo Quichua-Otavalo. Ahí empezamos igual a entablar un poco más de qué es lo que está pasando internamente en la comunidad, en la ciudad. Y, y bajo, o sea, yo no me acuerdo, creo que tenía como unos 20 años por ahí. Y para mí era como, ¿y ahora qué se hace? Y hacíamos como el desfile de la posesión de mando, que mi mamá toda orgullosa, yo no entendía qué estaba haciendo ahí, pero trataba de tener una postura más como, soy yo. Y creo que eso luego ya me fue reconociendo mucho más a fondo. Y ahí fue cuando tuve la posibilidad de hablar ante todos y expresar qué es lo que está pasando. Comenté lo que estaba pasando en las otras comunidades, conectamos con las comunidades que estaban ahí presentes y generamos un acta, ¿no? Un discurso como tal, que en 3 años iban a ser también cumplidos, pero también iban a ser cuestionados por asamblea de la comunidad. Siento que ahí la legalidad, la distribución de los poderes, el por qué en asamblea, todo eso me daba un poco más de bagaje de cómo se puede resolver los problemas o los conflictos que existen en las localidades. Y tras ese paso que voy dando ahí dentro de la comunidad y también a nivel nacional, em, bueno, me encuentro con la necesidad de crear el colectivo Valpecru, generamos mayor conocimiento, hacemos videos sobre la violencia intrafamiliar y todo esto luego conozco e ingreso a trabajar dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahí es cuando me dicen, pero todo lo que tú has hecho conecta con otra cosa. Y me integran con el tema de las COPs y me dicen, ¿has investigado sobre esto? Y les dije, no, solo lo único que he investigado es sobre el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y me dicen, ingresa en esto. Y empiezo a investigar. Entonces ahí en cambio inicia, o sea, tras todos estos puntos que voy diciendo que son de años, inicia mi investigación de qué es una COP, qué es una CCM, NUC, todo eso. Entonces, ahí cuando es la primera vez que me dicen, hay la posibilidad de que te puedas ir al EMRIP, que es el mecanismo de expertos sobre derechos de los pueblos indígenas, y digo, voy, necesito saber cuál es la experiencia. Y ahí fue mi primera participación internacional en Ginebra. Creo que estos aprendizajes que voy recibiendo desde la comunidad, desde lo más local, desde estar sentada en la plaza de ponchos con mis abuelitos y que todos estén hablando sobre, no, es que subieron el precio, no, es que los productos ya están más caros, no, es que... Y también ver a los cocheros, se les llama a las personas que llevan los productos que se van a vender en la plaza, pues ellos los cargan en su espalda, en una maleta y los llevan a guardar y así todos los días. Y yo decía, qué injusto, o sea, hay que pagarle un poquito más porque está haciendo un trabajo físico y se le veía que le pesaba, que le dolía, su situación de vida es precaria bajo esa niña, ¿no? Que estaba viendo eso y decía, qué injusto, debemos pagarle más. Y decía, "Ah", a mi abuelito le decía papá José, le decía papá José, por favor, tiene que pagarle más, está cargando esto. Y me decía, pero
¿cómo quieres que le pague más si hoy no vendí? Le decía, yo le doy. Y le decía, tengo 5 centavos, denle por favor. Y porque era niña, yo no tenía dinero. Y, y me acuerdo que luego una vez mi abuelito me explicó, me dijo, teníamos tal presidente, teníamos tal situación. Siempre me explicaba, me debatía. Y me decía, y ahorita yo no le puedo pagar más porque, a ver, hagamos cuenta. Si a la semana yo le pago más, salgo perdiendo, porque también esto es mi ganancia. Si al mes, entonces todas esas realidades me llevan a decir, ok, ahora estoy en un mundo internacional, gracias a lo que estudié, gracias a lo que aprendí, a la libertad que también mi mamá me dio para involucrarme con más comunidades, irme de un campamento en la costa, ponerme en ese peligro también. am, Decía, vamos a ver. Y ya luego con mi otro trabajo es cuando empiezo en las COPs, entender de cuál es la situación a nivel internacional. Hay una frustración interna porque no es como que llego y digo, miren, esto está pasando y estas son nuestras soluciones y se va a cambiar el mundo. No, pero esa participación es lo que me lleva a seguir indagando para poder generar mayores conexiones o trabajos desde la localidad y también entender por qué existe el financiamiento externo. Eso creo que ya me largué. Bueno, recalco mucho lo que dijiste, tomaste un punto muy interesante que es el ecofeminismo entre medio de tu relato, que también está muy interesante, muy bueno, muy fuerte. Y siento que tiene un hilo conductor muy, muy claro en torno a cómo llegaste a ser quien eres actualmente. Y me agarro entonces del tema del ecofeminismo para recalcar que es un enfoque que buscamos visibilizar en este podcast y hacerte la pregunta cortita de por qué crees que es importante visibilizar la participación de mujeres, mujeres jóvenes en movimientos climáticos y comunitarios. Sí, es muy importante la visibilización de, de las mujeres específicamente y bueno, también en general, ¿no? De las juventudes, jóvenes mujeres que estamos dentro de estos espacios porque también tenemos como esa búsqueda de saber qué es lo que puedo hacer por mi comunidad, esa intriga de querer incidir a nivel internacional, pero más aún porque somos nuevitas y tenemos la posibilidad de enganchar cosas, pero también de aprender y de desaprender. Hay cosas que quizás en el transcurso de nuestros pasos nos damos cuenta de que hay conceptos o cosas que no van de acuerdo a lo que es en la realidad. Quizás cosas que vamos aprendiendo en la escuela, en el colegio, en la universidad, y luego llegamos a palpar la realidad y decimos, ok, no. Entonces creo que es importante generar estos enlaces entre las juventudes para poder ir no solos, sino todos en conjunto y así armarnos y poder generar un poco más de presión, porque a la final todo lo que pasa a nivel, las decisiones a nivel internacional a nosotros nos afecta y por consiguiente que somos la generación nueva, les va a afectar a los más niños. Y bueno, para terminar ya mirando al futuro con esta idea de que somos las generaciones nuevas, entre otras cosas, ¿qué esperanzas o sueños tienes para tu comunidad y para las juventudes latinoamericanas? Para las juventudes latinoamericanas, yo tengo una esperanza de que todas las, en este caso las comunidades indígenas de Latinoamérica, van a ser mucho más poderosas, van a ser mucho más constantes con todo lo de con toda su deconstrucción, pero también con todo su conocimiento tanto ancestral como lo que están haciendo en cada comunidad. Y que eso va a ser tan importante que todos los jóvenes en general van a unirse a esos procesos, van a unirse a esas propuestas, porque creo que si no trabajamos en conjunto vamos a seguir siendo la misma como las mismas generaciones de nuestros antepasados, de nuestros padres, de quizás de nuestros abuelos, y es el momento en el que tenemos que ahora regresar a ver a los que quizás han sido excluidos, que en este caso también son la mayoría de los pueblos afrodescendientes e indígenas, regresar a ver
a ellos y trabajar en conjunto. Y creo que esa es como la mayor esperanza que tengo, trabajar todos en conjunto, como lo que estamos haciendo ahorita en un podcast ecofeminista que nos enlazamos por el ecofeminismo, pero tenemos muchas transversalidades nacionales, am, como también de pertenecer a una etnicidad y demás. Super Sydney, muchas gracias por compartir tu experiencia, tu visión y tu fuerza con nosotros. Y sin duda tus palabras inspirarán a muchísimas juventudes, a mujeres a involucrarse y luchar por sus comunidades y por algo que es tan importante como nuestros territorios y nuestro planeta. Esto fue Miradas del Sur. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros próximos capítulos. Hasta la próxima.